Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Recordemos que en este entrenamiento vamos a entender el alcance del módulo, también entenderemos cada una de las actividades y tareas que ustedes pueden tener al ejecutar este módulo en Kawak. Y el objetivo básicamente del módulo de indicadores es que ustedes puedan crear, diseñar los indicadores de los procesos de su sistema de gestión a partir de variables y fórmulas que evidentemente puedan analizar gráficamente su comportamiento y cómo conectarlos con el sistema de gestión, hacerle seguimiento, análisis y consolidación de los mismos. Es muy importante que usted en este espacio de tiempo pueda dedicarle atención plena al tema. Les recuerdo que cada una de las inquietudes que tenga puede revisarlas también en la ruta de aprendizaje correspondiente y sobre todo que pueda validar esto por medio de asesoramiento continuo. Sin más preámbulo, iniciamos con indicadores. En Kawak tenemos el módulo de indicadores que está directamente conectado con el módulo de mejoramiento continuo y con el módulo de planeación. Evidentemente, también está con el módulo de configuración, ya que configuración, recordemos, es el módulo inicial de todo nuestro sistema. Cuando iniciamos en indicadores, tenemos 5 funcionalidades, las cuales veremos puntualmente y conoceremos cada una de ellas, su alcance y su aplicación. Es importante tener en cuenta que cada una de estas funcionalidades está particularmente relacionada con el objetivo y es crear y diseñar indicadores para nuestro sistema. Les recuerdo que en el botón ayuda tenemos los recursos de implementación y en estos recursos tenemos entre ellos las rutas de aprendizaje. Estas rutas de aprendizaje literalmente vamos a seguirlas para que ustedes siempre tengan la claridad del orden sistemático del módulo y de cada módulo de Kawak. Por ello entonces vamos a iniciar con la configuración del módulo. En Kawak tenemos en el módulo de indicadores una configuración. Esta configuración que ustedes observan hace parte de lo que aquí observamos y tenemos acceso. En esta información correspondiente tenemos 4 variables de restricción. Es lo que se realiza en la funcionalidad configuración. Estas variables de restricción hacen uso correspondiente a la restricción de edición y eliminación de valores de indicadores registrados por usuarios no administradores. ¿Qué quiere decir? Que si un líder de proceso o un usuario consulta, incluyendo analistas, facilitadores y demás, que no tengan el permiso administrador, no van a poder eliminar esa información, ¿vale? Usted lo restringe. Lo mismo, usted va a restringir la edición y eliminación, en este caso del análisis de los indicadores. Me anticipo un poco. En el módulo de indicadores, usted va a definir 2 responsabilidades que son la alimentación del indicador y posteriormente el análisis de ese indicador. Cuando usted realiza esta acción, usted aquí lo que está estableciendo es el parámetro de restricción de estas 2 propiedades en tiempos diferentes, sobre todo que un usuario no administrador pueda eliminar
estos datos que ha alimentado. En el caso que se requiera, porque puede llegar a suceder que alguien tuvo un error y es necesario eliminar ese dato para poder alimentar el dato correcto, en ese orden de ideas solamente el usuario administrador va a poder realizar esta acción, que es eliminar el dato alimentado o el dato analizado. Luego tenemos una restricción más, y es restringir la alimentación y análisis de periodos futuros. ¿A qué se refiere el software con esta parte? Que el indicador no va a permitir que usted alimente un dato de un periodo o de una vigencia futura. Por ejemplo, en este caso, el software no permitiría que se alimentara, por darles un ejemplo, octubre del 2022, noviembre del 2022, o un indicador anual con vigencia del 2023. No lo permitiría, teniendo en cuenta que el periodo futuro estaría bloqueado y solamente permitiría alimentar de acuerdo a la vigencia que coloquemos, pero solamente periodos anteriores y el vigente. Luego tenemos restringir alimentación de indicadores posterior a su vigencia. ¿Cómo así? Aquí estamos asignando una cantidad de días para que usted pueda alimentar el indicador posterior a la vigencia X cantidad de días. Por darles un ejemplo, existen organizaciones que dicen en sus procedimientos de medición y seguimiento que se analizan o se alimentan los indicadores siempre 8 días después del cumplimiento. Entonces, por ejemplo, el indicador se habilita una vez finalice el periodo. Entonces, el primero de cada mes, el indicador se habilita para alimentar. En este caso, esta restricción es para que el módulo le permita alimentar el dato únicamente 5 días. Para ilustrar el ejemplo con el dato que tengo en pantalla, solamente 5 días después de esa fecha. Posteriormente no lo va a permitir. Si usted quiere manejar un sistema con esa restricción y con el caso bastante riguroso, debe hacerlo de esta manera. Y posteriormente a ello, simplemente le damos clic en guardar. Aquí tiene este mensaje de confirmación y literalmente con eso es 100% suficiente para que usted lleve a cabo esta particularidad. Luego de ello, seguimos a la ruta de aprendizaje y nos dice que el siguiente paso ya es crear los indicadores. En este orden de ideas, retornamos a indicadores en el menú de profundidad y vamos a donde está gestión de indicadores. En gestión de indicadores tenemos una grilla de datos con toda la información correspondiente a los indicadores creados por la empresa. Si usted es primera vez que ingresa a una grilla de datos de indicadores, les hago un paseo por esta para que usted pueda comprender las particularidades de la misma. Primero, tenemos menú de profundidad. Segundo, botones de funcionalidad. Tercero, búsquedas. Podemos buscar o aumentar, en este caso, decimales, filtrar por ID, por nombre, por tipo de indicador, por procesos de la empresa.
por responsables, si es por usuarios o por cargos, aquí salen cargos y aquí salen usuarios. Aparte de ellos, tenemos una búsqueda avanzada. Esta búsqueda avanzada comprende muchos de los campos que alimentamos en nuestros indicadores y que usted perfectamente puede combinar en el caso que tenga muchos indicadores. Por ejemplo, conozco de empresas que tienen 400 y 500 indicadores. Entonces para ellos es muy difícil encontrar un indicador en particular. Sin embargo, con este filtro es mucho más sencillo porque simplemente filtran por el centro de trabajo, el proceso correspondiente y por el tipo de indicador, y de esta manera encuentran de una forma efectiva los indicadores de ese proceso y particularmente asociados a ese centro de trabajo. Ahora bien, luego del filtro tenemos en la parte izquierda unas convenciones relacionadas con el chulito, que significa que el indicador está totalmente alimentado. El corazón dividido es alimentado parcialmente y la X es sin alimentar. Entonces observen las distintas convenciones que tiene cada uno de los indicadores que usted observa en pantalla. El icono de play, le recuerdo que es un video donde literalmente está un resumen de cómo crear un indicador en sus distintos puntos. En este orden de ideas vamos a ingresar al botón insertar para crear indicadores. Algo muy importante en la creación de un indicador, para que usted lo tenga en cuenta, es literalmente todo lo que hay correspondiente a los 4 estados que tiene el indicador, ¿sí? Estos 4 estados de la creación del indicador, ¿sí?, hacen parte de esta primera etapa, y es la etapa de identificación o creación del indicador. ¿Listo? Esto es lo más importante. Ahora bien, cuando tenemos esta parte es vital definir el nombre del indicador. Entonces, por ejemplo, vamos a crear un indicador relacionado a el proceso comercial. Entonces aquí ventas comerciales por mes. Vamos a ponerle ese nombre. Vamos a colocarle un tipo del indicador, y este tipo de indicador es una lista desplegable parametrizable. Entonces, fácilmente usted va a poder en configuración listas desplegables ver como tal los tipos de indicador y asimismo modificarlos o añadir más, como lo ve en pantalla en este caso. Objetivo del indicador. Aquí puede ser evidentemente todo lo correspondiente a lo que usted quiere con este indicador, ¿sí? Por ejemplo, medir el cumplimiento de las metas establecidas. Ahí está. Ahora, responsable del indicador. Aquí está, entonces voy a colocar mi usuario. Importante, señores, el responsable puedo definirlo bien sea por usuarios
o por cargos. ¿Qué recomiendo? Yo personalmente recomiendo cargos. ¿Por qué recomiendo cargos? Porque en el caso de que haya rotación de personal en su empresa, literalmente usted puede continuar con el indicador sin ningún problema. A diferencia que si usted lo hace por usuario, tiene que venir a cambiar manualmente de cada indicador el usuario que haga parte, en este caso, de esa prueba, de ese usuario como tal. Entonces, imagínese la tarea, ¿no? Uno a uno. Eso es, eso es una labor titánica en el caso que sean muchos, ¿no? Si son pocos indicadores, pues no va a ser mayor inconveniente, pero es mejor por cargos. Entonces usted simplemente viene acá, coloca el cargo, en este caso, y listo. Muy importante, y esto que ustedes observan acá, tiende a ser una consulta muy frecuente en asesoría. Y no caigan en la trampa. La vigencia del indicador comprende desde la fecha que yo estoy midiendo mi indicador, ¿cierto? ¿Hasta cuándo voy a medirlo? ¿Por qué digo que no caigan en la trampa? Porque resulta que usted llega acá y coloca que lo está midiendo desde enero del 2021, por darles un ejemplo, pero resulta que en realidad usted comenzó a medirlo fue en enero del 2022 y por ende va a tener un hueco en la medición de su indicador y el software le va a mostrar ese hueco. O por ejemplo, hay personas que colocan, voy a medirlo hasta esta fe, hasta, no sé, por darles un ejemplo, julio del 2022, pero julio del 2022 ya pasó hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a alimentar el día de hoy y literalmente el software no le va a permitir alimentar el indicador y va a aparecer bloqueado. Entonces es muy importante que usted revise la vigencia del indicador. Steven, pero es que yo tengo planeado medir hasta diciembre del 2024. Ese es mi plan. Pero en caso tal de que el indicador lo envíe obsoleto antes, ¿qué pasaría? Señores, no pasa absolutamente nada. Ténganlo en cuenta. Luego de ello tenemos la frecuencia de alimentación. Este es otro punto, porque resulta que hay sistemas de gestión muy particulares, como debe ser, ¿cierto? Cada sistema de gestión, cada empresa es totalmente diferente, por ende le dan su toque personal y particular. Sin embargo, tenemos un tema y es que la alimentación puede ser anual, puede ser bimestral, puede ser mensual, puede ser diaria, ¿cierto? Puede ser quincenal, puede ser semestral y puede ser trianual, o sea, 3 veces al año, o trimestral, 4 meses al año. Estas frecuencias no son personalizables. Las frecuencias, señores, son funcional del aplicativo. Por ende, no se puede añadir ninguna ni se puede modificar ninguna. Hacen parte de la funcionalidad de CAUAC. En este caso, yo voy a establecer que la voy a colocar mensual. Pero supongamos que usted no quiere medir, supongamos que usted hace parte de ese nicho de empresas que no tiene una medición establecida ni tiene un periodo particular. Entonces, por ejemplo, usted dice, no, yo quiero llevarla mensual, pero no quiero llevarla por defecto, sino que quiero hacerla personalizado. Cuando usted realiza personalizado,
usted le coloca aquí que quiere hacerla mensual, pero que literalmente usted quiere hacerla los 15. Entonces usted simula la frecuencia, mire usted que hace una simulación y el software le dice, ok, entonces vamos a hacerlo que tú cortes el 15, o sea, que tú mides del 15 al 15, del 15 al 15, y miren cada uno de los meses cómo Kawak va haciendo la simulación correspondiente de cada periodo como tal. Si usted le dice elegir periodicidad, literalmente el software va a medir es en esta frecuencia. Muchas veces en asesoría nos han preguntado, mira, es que hay un indicador súper loco que dice que se vence un 20, pero no tiene sentido. Entonces, revise esta parte, porque si usted acaba de llegar a la organización o probablemente hay un indicador que crearon hace algún tiempo, es probable que ese indicador particularmente tenga esta parametrización, que su fecha de corte sea personalizada y no estándar como lo tenemos aquí por defecto. Téngalo en cuenta. Luego escogemos el proceso al cual vamos a realizar el indicador. Vamos a escoger la norma o las normas a la que este indicador literalmente le aporta, el centro de trabajo o los centros de trabajo que este indicador le aplica, porque podemos estar trabajando con varios, por darles un ejemplo. Luego, si el indicador es estratégico operativo, esto es netamente informativo, no hay nada funcional allí detrás. Y miren la información correspondiente y es restringir como tal la alimentación en fechas futuras, que viene de la configuración que se desarrolló previamente. ¿Listo? Para que lo tengan allí en cuenta. Esta información adicional, cuando usted le da clic acá, le muestra todos los campos adicionales que usted haya creado. O sea que un indicador puede tener campos adicionales. Sí, un indicador puede comprender varios campos adicionales. Estos campos adicionales literalmente usted los crea en el módulo de configuración, campos adicionales. Por ende, usted puede añadir todos los campos que usted considere importantes para la gestión de indicadores en su empresa. Todos los que usted considere importantes. Ahora, tenga en cuenta y analícelo muy bien, sobre todo si usted va a añadir, por ejemplo, un campo adicional que sea obligatorio como este que ustedes observan acá. ¿Cómo sé yo que el campo adicional es obligatorio? Por esta línea naranja que usted aquí observa. Y esa línea también depende de la configuración visual que usted tenga en Kawak. Si usted tiene Kawak personalizado con el color rojo, pues aquí esta línea puede llegar a cambiar de color, para que lo tenga en cuenta. Pero lo que tenga esta línea naranja significa que es un campo obligatorio. Por ende, el software no le va a permitir guardar hasta que los campos obligatorios estén debidamente diligenciados, para que de pronto no vaya a creer que es un error en el software y que le está impidiendo, mejor dicho, que Kawak se dañó porque el botón guardar no funciona. Es que usted literalmente no ha dado
clic en ese campo adicional. Importante, sentido del indicador. Tenemos sentido creciente, decreciente, o positivo o negativo. Esto ya depende mucho de cómo usted le parametrice, ¿sí? O de cómo usted quiera, en este caso, llamarle. Hay indicadores en sentido positivo y hay indicadores en sentido negativo. Cada uno de estos indicadores que se crean en el software son de manera ascendente o descendente, así como lo tenemos acá, en caso tal de que usted quiera calcular o evaluar un indicador que esté más cerca del 100, pues va a ser un indicador creciente o positivo. O por el contrario, si usted quiere un indicador que evidentemente esté más cerca del 0, va a ser un indicador decreciente. Ejemplo, si una universidad tiene un indicador de deserción, el objetivo de ese indicador evidentemente es estar más cerca del 0. Por ende, yo le recomendaría indicador en sentido negativo. Y si usted lo que quiere es, por ejemplo, medir el rendimiento financiero o ventas y demás, entre el valor sea más alto o en su defecto, si lo mide en porcentaje, esté más cerca del 100, pues evidentemente será positivo. Eso por tener la particularidad y la salvedad en este caso. Cuando ya tengo esta información, puedo darle clic en siguiente para que me lleve literalmente a la parte 2 del indicador. Y la parte 2 del indicador es la definición de fórmulas y variables. Esta parte, señores, es muy importante tener claro qué voy a medir y sobre todo cómo voy a medirlo. ¿Por qué? Es sencillo. Cuando usted tiene claro qué va a medir y cómo lo va a medir, se le hace muy simple calcular la fórmula o definir variables y todo lo que tenga que ver de manera directa con el desarrollo de nuestros indicadores. Lo que observan en esta parte es, primero, definir la variable o el tipo de variable de mi indicador. Kawak tiene dos tipos de variables para los indicadores. Kawak maneja un tipo de variable multiserie y un tipo de variable serie única. ¿Qué significado tiene? Resulta que una variable multiserie es aquella que por medio de la misma fórmula obtiene varios resultados. Entonces, si yo tengo la misma fórmula del indicador y por medio de esta fórmula evalúo distintos centros de trabajo o distintas personas, entonces puedo utilizar un indicador con variables multiseries. O en el caso que yo simplemente quiera medir una única variable, un solo indicador, un solo proceso, literalmente un indicador serie única con variables de serie única, en este caso sería lo más acorde. En este caso, para el ejemplo del entrenamiento, quiero que realicemos un indicador multiseries. Siempre me llega la misma consulta y es: Steven, desarrolla un ejemplo multiserie ya que son los más difíciles.
Entonces voy a hacerles un ejemplo multiserie aquí en vivo y en directo para que ustedes puedan observar lo que necesito. Y voy a crear un indicador multiserie comercial y, por ejemplo, sin metas, ¿cierto? Sin metas. O bueno, también podemos colocarle metas. Sí, o sea, no hay lío por eso. Por ejemplo, señores, aquí tengo, por ejemplo, vamos a hacerle zoom para que pueda verse mejor. Tengo variables multiseries y tengo 4 cálculos. Primero, aplicar la fórmula a cada serie y luego promediar el resultado. O aplicar la fórmula a cada serie y sumar los resultados. Depende lo que yo quiera, ¿vale? Y depende también la fórmula usted cómo la coloque. Porque si usted coloca una fórmula donde lo que usted quiere es estimar un porcentaje en este orden de ideas, el porcentaje literalmente, usted puede sumar cada resultado para que le dé lo que usted obtenga. O si usted dice, no me sirve porque lo que yo quiero es un promedio para poder perfilar mi mejora, entonces literalmente calcula el promedio correspondiente. O usted podría sumar las variables de las series y luego aplicar la fórmula. O promediar cada variable de las series y luego aplicar la fórmula. O sea, contrario a lo que tenemos. ¿Listo? Para que lo tenga en cuenta. En el caso, yo quiero literalmente aquí una variable. Aquí quiero sumar los resultados. Ahí está. Perdón por el zoom. ¿Qué es nueva variable y qué es variable existente? Resulta que Kahuak puede almacenar todas las variables que usted en el pasado ha creado. Tenga mucho cuidado con esto, porque llegan por asesorías, consultas de, mira, en algún momento estaba alimentando el indicador y ya no me aparece la variable, pero resulta que usted está reutilizando una variable y al usted reutilizar una variable, si por alguna razón esto se llega a eliminar, literalmente, señores, van a tener un problema porque se va a borrar toda la trazabilidad del indicador. Bueno, Steven, esa brecha la controlamos literalmente con la restricción que acabamos de ver hace un momento. Correcto. Pero debe tener mucha precaución porque no todo el mundo tiene los permisos bien asignados. Entonces yo le recomiendo siempre que usted en su instancia Kahuak pueda validar. Si usted no es administrador del sistema, valide muy bien quiénes en su organización pueden ver o quienes pueden eliminar o quienes pueden modificar información de cada uno de los indicadores en el sistema de gestión. Eso es muy importante. ¿Para qué? Para poder desarrollar todo lo correspondiente a los indicadores y que usted tenga el control en su sistema de gestión. Por ende, no tendría ningún tipo de sorpresas o de situaciones lamentables de eliminación de información. Voy a crear una nueva variable, en mi caso. Entonces, yo simplemente voy a crear ventas mensual. Descripción de la variable. Ventas
totales por centro de trabajo. Luego le establezco un símbolo. ¿Qué es este símbolo? El resumen de la variable que usted va a usar. Entonces, en este caso, voy a colocar aquí ventas totales mes. ¿Qué es esta lineecita que usted ve aquí? ¿Y qué significa esta X? Que ya existe en Kawac una variable que tiene este símbolo, por ende no lo puedo utilizar. En cambio, si yo le añado otra letra, miren, me dice esta variable ya existe. Si le coloco acá, miren, me dicen que ya ahora sí puedo utilizar esta variable. O por ejemplo, miren, me va a decir que no, ¿cierto? No puedo utilizar esta variable. Entonces yo puedo colocar aquí este dato y puedo combinar letras mayúsculas, minúsculas y números, y lo que hace Kawac es buscar en toda la base de datos de las variables de indicadores literalmente todo lo que está creado para impedir que se cree un símbolo de una variable igual a otra, ¿vale? Aquí mi unidad de medida, yo voy a colocar que mi unidad de medida va a ser pesos para esta variable y simplemente le doy guardar y mire aquí donde me queda mi variable correspondiente. Recuerde, si usted escogió, mírelo acá, si usted escogió multiserie, usted no puede venir a crear una variable serie única. No puede combinar variables. Si usted va a crear un indicador y este indicador es multiserie, todas las variables de allí en adelante van a ser multiserie. Y cuando usted escoge variables multiserie, literalmente aquí le va a aparecer en la variable, miren acá la variable, ¿cierto? Esta lista. También me preguntan mucho, Steven, este ID yo quiero cambiarlo. No puede cambiarlo. El ID, mis queridos amigos, es el valor único que tiene el software para almacenar este dato en, valga la redundancia, en la base de datos. Entonces, el ID no es un valor modificable, ni usted va a poder asignarle ni letras ni números, ni tampoco, por ejemplo, últimamente alguien me preguntó si podía establecer un consecutivo para ello. No, es simplemente la ubicación en la base de datos. Imagínense, hay mucha gente que ha utilizado Excel. Entonces, imagínense una fila de Excel, ¿cierto? Esa fila de Excel, usted no puede cambiarle el nombre, ¿sí? Pero entonces alguien me dice, sí, pero las puede eliminar. En este caso, Excel es una hoja de cálculo. Kawac tiene una base de datos por detrás. En este orden de ideas, difícilmente sea comparable. Ahora bien, aquí en acción, usted tiene algo y es lista, modificar la variable, eliminar la variable o desasociar la variable. Desasociar, ¿cuándo aplica? Cuando estoy trayendo una variable existente de otro indicador, ¿vale? Que es que esta variable la traje heredada de otro indicador, entonces bien pueda y la desasocia. De esa manera funciona. O por el contrario, usted puede modificar, ¿cierto? Usted puede llegar acá tranquilamente y modificar su variable. O si tiene el permiso, también puede eliminarla. En este orden de ideas, a mí me sale esta información que usted está observando acá, es porque estoy accediendo a Kawac con un perfil administrador. Por eso puedo hacer esta funcionalidad. Luego de ello tengo la lista. Steven, ¿la lista de qué? De las variables multiseries. Ok.
Pero ¿por qué me aparece existente? Porque usted también podría tomar literalmente variables que ya se han usado, perdón, listas que ya se han usado en otros indicadores. Pero usted también puede crear su variable nueva, que es lo que yo voy a hacer acá. Entonces yo voy a colocar aquí comercial por centros de trabajo. Por ejemplo, yo puedo colocarle el nombre a la variable que literalmente para mí sea más fácil identificarlo, ¿sí? Y le digo guardar. Esa es mi lista, ¿vale? Mi lista. Sin embargo, mis queridos amigos, perdón, aquí hice algo mal. Listo. Cuando yo estoy creando mi lista, Kawack me hace una pregunta y me dice, ¿qué tipo de ítem deseas agregar? Y con esto, usted puede aprovechar muchísimo Kawack. Señores, usted puede asociar a una lista y medir el desempeño de usuarios. O puede medir desempeño de cargos. O puede medir desempeño de centros de trabajo. Uy, Steven, interesante. ¿Cómo así? Sí, por ejemplo, estamos en un indicador comercial. Usted este ejemplo evidentemente llévelo a su contexto y tómelo como un punto de partida a todo lo que usted literalmente puede calcular. Pero en este caso yo puedo decir acá, miren lo que tengo aquí, centros de trabajo. Entonces yo puedo medir aquí literalmente el resultado de Barranquilla, el resultado de Bogotá, el resultado de Cúcuta, de estos 3 centros de trabajo. Yo puedo medir solamente eso. O por el contrario, vamos a borrarlos. Yo puedo decir, yo quiero medir el desempeño de mis ingenieros. Ok, entonces aquí yo tengo al señor Casimiro, al señor David, al señor Giovanni, a la señora Paola, a la señora Sonia, no sé, y a la señora Yurley. Ahí están. Y yo puedo medir el desempeño de cada uno de estos personajes. Por ejemplo, si usted tiene el módulo de talento humano, donde en talento humano hace énfasis en una funcionalidad que se llama Mi Equipo, usted aquí puede hacer el cruce cuantitativo de cómo está el rendimiento operativo de su personal. Por ende, usted podría hacer la medición correspondiente. Son datos que evidentemente son muy puntuales y sobre todo específicos con respecto al funcionamiento del software. Lo que yo pretendo, y recuerden que el objetivo es que ustedes puedan sacarle el mayor provecho posible al aplicativo y en la medición de sus indicadores. Yo puedo manejarlo de esta manera, pero bueno, voy a hacerlo por centros de trabajo porque estamos hablando de sedes, ¿listo? Entonces vamos aquí a añadir distintos centros de trabajo. Aquí están, tengo estos 4 centros de trabajo. ¡Ojo! La fecha de inicio de la serie puede ser la vigencia del indicador. Entonces recuerden que en la vigencia del indicador que colocamos, 1 de enero del 2021, ¿vale? Recuérdelo. Porque posteriormente, si yo quiero cambiarlo, difícilmente voy a poder hacerlo. El software me va a decir que no corresponde
a la vigencia para que lo tengan en cuenta. Entonces usted va a decir, no, CAUAC tiene un error. Efectivamente, tiene un error, pero de dedo, ¿vale? De dedo. Ahora bien, vamos a decir aquí vigencia del indicador. Yo le digo guardar y miren lo que hace el software. Me crea literalmente cada uno de los centros de trabajo en estas variables. Señores, importante y que muchas veces me lo preguntan, entonces yo lo aclaro por este medio. Mis queridos amigos, usted puede asignar un permiso para alimentar cada ítem de la lista. Por ejemplo, aquí donde dice permiso, yo voy a colocar el señor Casimiro Pérez, que es el encargado de ventas de Barranquilla. En Bogotá voy a colocar al señor David Ramírez, que es el encargado de ventas en Bogotá. Permiso, voy a colocar aquí al señor Giovanni Rosales, que es el encargado en Cúcuta. Y en Cali, el encargado es la señora Sonia Vargas. Cuando yo estoy definiendo estos permisos que usted ve acá, evidentemente hay un responsable de alimentar el indicador global, ¿cierto? Pero como aquí estoy trabajando por una multiserie, yo puedo definir el responsable literal de la serie. Y que cada persona, en este caso, de acuerdo al ejemplo, en el centro de trabajo, pueda literalmente desarrollar esta parte y darle cumplimiento a su ítem correspondiente. Y no voy a tener que estar llamando o estar solicitando datos a Barranquilla. Ven, ¿cuáles fueron las ventas de este mes? O valídame por favor el archivo de ventas de este mes. No, el punto clave aquí es que ustedes literalmente puedan definir el permiso y que la persona responsable en ese centro de trabajo o esa persona pueda alimentarlo. Aclaro, solo aplica para indicadores multiseries y si usted escoge la alimentación correspondiente, ¿cierto? Con esta característica. Téngalo en cuenta. Luego de que ya tengo esto definido, simplemente voy a utilizar una sola variable. Simplemente vengo a la fórmula y defino mi variable y le digo aceptar. Ahora bien, Steven, en este caso yo puedo tener más variables. Puedes tener todas las variables que consideres para el cálculo eficiente del indicador. No hay ningún problema. Que quiero hacerlo muy particular. Puede hacerlo muy particular. No, que mi indicador quiero que tenga 5 o 6 variables. Puede hacerlo. No, que yo quiero hacer es un cálculo porcentual normalito. Bueno, entonces variable 1 sobre variable 2 multiplicado por 100. Ahí le va a dar el cálculo correspondiente. Entonces es muy importante que usted esto lo defina. Le doy clic en siguiente. Y aquí vamos a hablar de metas. Entonces, las metas, mis queridos amigos, se hicieron para que usted por buena práctica pueda identificar de forma sencilla y fácil cómo saber cuando su indicador está cumpliendo o no. Cómo literalmente tener la clave si el indicador cumple o no. En este orden de ideas, yo puedo definir puedo decir, manejar un indicador sin metas, sí, y me quita literalmente todo esto. Pero bueno, en este caso, para el ejemplo, unidad de medida, ¿qué voy a medir? Dinero.
Y miren lo particular, yo puedo definir una meta para cada serie. Mírenlo acá. Ah, ok, o sea que yo puedo definir una meta para cada serie. En este caso, del ejemplo visto, tiene totalmente lógica. ¿Por qué? Porque Cali no se asemeja en nada a Barranquilla y mucho menos Bogotá con Cúcuta. Entonces sería muy ilógico medir con la exigencia o con el nivel que puedo medir a Bogotá, medirlo, por ejemplo, Barranquilla. No va a tener el mismo resultado. Y si comparamos las ventas que pueda tener Barranquilla, hablando por tamaños de ciudades, con Cúcuta, por ejemplo, también va a ser, no va a ser coherente. En este caso, entonces yo puedo hacerlo. Si yo lo dejo aquí en seleccionar y coloco acá esta meta, va a ser una meta global. Va a ser una meta que literalmente va a estar asociado a lo que yo defina para ese indicador particularmente. O sea, medir todo el indicador con la misma información. Ahora, vamos a hacerlo por mes. Entonces, meta actual, vamos a colocarle entonces Barranquilla, vamos a ponerle 300,000. Entonces, aquí igual, enero 2021 a, por ejemplo, diciembre de 2024. Ay, Steven, o sea que yo puedo, ojo, yo puedo cambiar la meta. Claro, las metas cambian. Usted puede asignar una nueva meta. Puede, sin problema. ¿Vale? Sin problema. ¿Por qué? Porque las metas evidentemente pueden evolucionar, pueden reformularse y allí está literalmente el resultado correspondiente. En este orden de ideas, entonces, si yo coloco aquí en meta actual, permítanme, yo intento hacer algo de zoom sin que se pierda esto. Listo. Entonces, miren, aquí, este 300,000 que ven acá, voy a colocarlo acá para que lo tengan en cuenta. Y aquí voy a colocar 250,000. Y aquí voy a colocar, por ejemplo, 400,000. Y aquí, por ejemplo, puedo colocar 500,000. Steven, ¿cómo así? En teoría, 300,000 debería ir acá. No. ¿Por qué no va acá? Porque estos son rangos. Y a partir de 300,000, entonces mire que es un rango, a partir de 300,000, mi indicador ya cumple. Por ende, como es un rango, yo establezco que si esta sede tiene un rendimiento o un nivel de ventas por debajo de este valor, el indicador va a estar en peligro. Pero si el indicador sale en, por ejemplo, entre este rango y este, está en zona de alerta. Pero a partir de este valor ya cumple. Entonces yo simplemente asigno aquí un dato que me va a permitir hacer una medición exacta y puntual de lo que puedo ver entre este y este. Ahora bien, exceso. Exceso es algo hipotético. En este caso puede aplicar porque estamos hablando, uno, variable de dinero y dos, estamos hablando literalmente de que en este tipo de indicador se puede superar la meta. En algún momento alguien me preguntaba por qué en Kawac veo indicadores que me dan el 110%. Señores, matemáticamente se puede. Ahora bien,
tenemos mucho el concepto, ¿sí? El tema conceptual de los indicadores, y es que no puedo tener un indicador con más del 100%. No tiene sentido. Ok, tiene toda la razón. Sin embargo, pueden llegar a existir indicadores que tengan esta particularidad. Les menciono un par: ventas, cartera, donde pueden temporalmente superar una meta. Y recuerde que no todos los indicadores, y de pronto ese es un tema de concepto también, pero no todos los indicadores, su unidad de medida debe ser porcentaje. Hay muchos indicadores que se miden en kilómetros, muchos indicadores que se miden en mililitros, otros indicadores que se miden en temas de dinero, y evidentemente el tema porcentual es de simplicidad, ¿cierto? Pero no todos los indicadores tienen el mismo concepto. Para que lo tengan en cuenta, porque conozco empresas que están muy casadas con el tema porcentual, y es 100% entendible, pero no a todas las empresas nos aplica. Bueno, en mi caso no siempre me aplica porcentual. Yo puedo convertirlo totalmente porcentual. Entonces ya depende de la gestión interna de indicadores que desarrolle mi empresa. ¿Vale? En este caso, para el ejemplo, estamos hablando de un indicador y de una variable orientada a la unidad de medida de signo pesos o dólares. Bueno, cuando yo le doy guardar, usted dice, ¿se desapareció? Sí, porque ya lo guardó. ¿Cómo verifica eso? Cuando usted se viene aquí a historial de metas, aquí usted va a encontrar el historial de la meta de acuerdo a la serie. Mírelo acá, Barranquilla. ¿Listo? Entonces, para efectos prácticos, entonces ahora voy a hacerlo aquí muy rápido. En este caso. Entonces, recuerde, la meta la deposito acá. Aquí le defino literalmente la fecha. Usted podría medir un indicador diferente a otro sin mayor inconveniente, ¿vale? No va a tener ningún inconveniente que usted lo mida diferente. Aquí voy a colocar los valores correspondientes. Listo, ya me guardó Bogotá. Vamos a Cúcuta. Entonces, en Cúcuta defino los valores correspondientes. Aquí también aplica lo mismo, señores, en sentido negativo. Usted simplemente le define cuál es esa particularidad, ¿cierto? Correspondiente. Por ejemplo, Cúcuta voy a dejarlo vigente hasta diciembre de 2022, por darles un ejemplo. Usted coloca su connotación, no va a tener mayor inconveniente en el sentido negativo. El sentido negativo, evidentemente las zonas se invierten, ¿sí? O sea, la zona literalmente se invierte porque la meta es el valor más pequeño, ¿sí? Entonces allí usted va a tener la particularidad de un valor mucho más pequeño. Perdón, miren este dato. Ingrese por favor las fechas. Vamos a hacerle zoom para que usted pueda verlo mejor. Miren, ¿qué me hace falta? Las fechas. Campo obligatorio, para que lo tengan en cuenta. Lo bueno en este caso es que usted tiene la alerta del software donde literalmente le va a decir, listo, aquí está la confirmación, quedó guardado. Ahora vamos al historial de metas, vamos a verificar. Y miren, aquí tengo mi meta, mi fecha, ¿cierto? Aquí está mi fecha.
los valores de peligro y de alerta, y aquí tengo literalmente cada uno de estos centros de trabajo. Como yo le dije que me sumara, ¿cierto? Yo aquí literalmente tengo, entonces, por ejemplo, vamos a hacer aquí una trampita. Bueno, sí está bien. Entonces vamos a decirle aquí que la meta es, vamos a dejar esta así en 000. Vamos a decirle aquí modificar para que me tome esta meta. Y aquí estaríamos hablando, por ejemplo, en este caso, vamos a decirle que aquí, no, vamos a dejarlo así. Entonces, aquí estaríamos hablando de 1.200.000 para una meta global. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, 800. Aquí. Que no me vaya a pasar de ceros. Me pasé de ceros. Listo. Y aquí en esta global. ¿Por qué estoy colocando este dato de meta global? Vamos a hacerle zoom. Permítanme, les hago zoom. ¿Por qué estoy definiendo una meta global? Porque recuerde que yo definí que el indicador se va a sumar, perdón, va a ser la fórmula y después va a sumar el resultado. Entonces yo aquí debo tener literalmente cuánto me está aportando cada centro de trabajo al cumplimiento de mi indicador. Si les digo siguiente, viene quizás lo más importante acá, y es los permisos. ¿Quiénes van a poder visualizar este indicador y quiénes van a poder alimentar el indicador? Yo puedo decirle que algunos usuarios, puedo decirle que algunos cargos o puedo decirle que algunos grupos. Lo mismo para alimentar el indicador. Ahora bien, Steven, hablemos de este alimentar. Tú estabas mostrando hace un momento que el indicador lo pueden alimentar los responsables de cada sede. Eso es correcto. Ahora, ¿a quién coloco acá? Al responsable nacional de gestión comercial. Y esta persona va a ser el encargado de alimentar el dato global. Pero recuerden que no es necesario, porque cada responsable de las sedes son los que van a realizar esta gestión. Ahora, ¿quiénes van a poder visualizar? Bueno, yo puedo definir un grupo y es que toda la empresa puede ver el indicador y le doy aquí en el más. Puedo. O, no, esta información es confidencial. Ok, entonces, ¿confidencial para quién? ¿Para solo los líderes de proceso? Sí, a los que hacen parte del comité de proceso, solamente ellos pueden ver el indicador. Ahí está. O no, ni siquiera ellos, solamente un tema de el proceso en sí. Bueno, entonces el proceso en sí. O no, mira, esto nada más le importa al gerente comercial. Ok, ¿a quién más? Pum, más. Al gerente general. Bueno, entonces aquí al gerente. Ahí está. Y a la parte financiera. Ok. Entonces al director administrativo y financiero. Nada más esos tres pueden verlo, solamente ellos. Ok, entonces usted lo parametriza de esta manera. Ahora bien, aquí usted tiene una salvedad y es que permitir que los responsables de alimentar también puedan analizar el indicador. Esto ya depende mucho de su gestión en la organización. Ya esto es muy particular de cada empresa. Si esos 4 colaboradores que yo asigné hace un momento para alimentar el indicador de cada centro de trabajo o de cada sede, si ellos pueden analizarlo o no. Esto ya va a depender, vuelvo y repito, va a depender mucho de cómo usted quiera darle esta orientación en su empresa.
No, que yo quiero dejarlo abierto para que todo el mundo en la empresa pueda visualizarlo. Adelante, se puede. No es que estaría habilitando una brecha de información muy grande. Yo mejor lo dejo restringido. También se puede. Que solamente quiero que lo vean un par de personas. Aquí está. Entonces, literalmente, cuando usted le da este guardar, es el último guardar y ya usted ha diseñado su indicador, en este caso, para el ejemplo, multiserie. Si yo filtro por ID, en este caso, voy a poder literalmente tener aquí mi indicador que para la instancia en la que me encuentro de pruebas es el ID 324. Aquí está mi indicador. Y yo puedo literalmente decir aquí hay 324, le doy enter y aquí lo tengo. Y me dice que no lo tengo alimentado, que no tengo último, que no tengo nada. Ahora bien, la ruta de aprendizaje, ¿qué me indica? Luego de crear el indicador, alimento esos resultados. ¿Cómo alimento los resultados? Si yo soy el responsable del indicador o soy el responsable de alimentar una de esas sedes, literalmente me va a llegar el correo electrónico de acuerdo al periodo correspondiente. Recuerde que Kawak no le va a enviar a usted correo electrónico por los 20 periodos anteriores que usted no alimentó. No, el software simplemente le envía un solo correo electrónico para que usted literalmente alimente la vigencia del indicador. Sin embargo, usted podría alimentar su indicador de acuerdo a lo que usted considere. Si usted tiene el software recién instalado, o sea, usted tiene Kawak, mejor dicho, nuevecito, para estrenar, y usted quiere alimentar ese indicador que está creando de los últimos 2 años o del último año, bien puede hacerlo. Lo único que necesita hacer es decirle al software la vigencia de su indicador, cuando inició y cómo usted lo va a hacer. Y usted simplemente lo alimenta sin mayor inconveniente. Pero es muy importante que usted le coloque al indicador la vigencia de esos años anteriores, porque de lo contrario, el software no se lo va a permitir alimentar. El software literalmente le va a dar el aviso de que no puede alimentar ese indicador, para que lo tenga en cuenta y usted puede evidentemente alimentar su indicador sin mayor inconveniente. Vamos a alimentarlo de acuerdo a la ruta de aprendizaje. Ingresamos a el botón alimentar, o en su defecto usted puede ingresar desde pendientes. Mire que aquí usted tiene pendientes. Si usted es responsable de alimentar el indicador, ¿cierto? Aquí en indicadores usted va a tener alimentar el indicador, ¿sí? Y aquí le va a aparecer literalmente el indicador que usted tenga pendiente por alimentar, de acuerdo al periodo, ¿no? Téngalo en cuenta. Entonces yo me vengo acá, selecciono mi indicador, le digo alimentar y el software me muestra toda la información literalmente para que yo pueda depositar la variable correspondiente. Mírenlo acá, solamente dándole clic, la variable correspondiente a cada periodo. Ojo, como yo dije que el indicador está vigente desde el año anterior, por eso es que me aparece toda esta información, para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo alimento el indicador? Sencillo. Yo puedo colocar acá el valor,
¿cierto? Y simplemente le doy Enter. Y miren ahí donde me queda el valor. Le doy doble clic, coloco acá, le doy Enter y mira allí cómo está el valor. Si coloco acá, entonces le doy Enter y mira ahí donde coloco el valor. Vengo acá y coloco entonces aquí este valor, le doy Enter. No, espérame. Vamos a modificarlo. Me estoy saboteando yo mismo el trabajo. Bueno. Esta parte, yo lo estoy realizando. O sea, aquí tengo mi indicador. Y cada uno de estos periodos que usted observa acá, yo puedo literalmente alimentarlo. Por ejemplo, entonces, aquí. Ahí está. Acá. Mire. Acá. Acá. Ahí está. Y listo. Y aquí tengo valores. ¿Qué hace Kawack acá? Entonces, bueno, aquí le digo que me haga un cálculo de mis gráficos, ¿cierto? Y miren aquí donde tengo mi gráfico correspondiente. ¿Por qué me aparece en rojo? ¿Qué está pasando? Bueno, tengo que analizar el indicador. ¿Y por qué aquí? Miren que me aparece amarillo, verde, 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 amarillo. Porque el software estaba calculando la fórmula. Y no es que, si vieron que ahorita me salía azul, rojo, verde, porque no había todavía calculado. Entonces recuerde que la fórmula era, entonces vamos a hacer aquí, vamos a darle aquí ver más. Y la fórmula era simplemente la variable. Pero él, ¿qué hacía? Aplicaba la fórmula y posteriormente me sumaba. ¿Para qué me iba a sumar? Porque recuerde que mi meta global es 1.300.000. ¿Sí? Y aquí él lo que me está diciendo es que yo estoy cumpliendo, miren aquí estoy cumpliendo la meta, pero, Barranquilla en este periodo está caído, por eso está en amarillo, mírenlo acá. Y acá, literalmente, Bogotá está caído por 1.000, mírenlas acá. Y así en este orden de ideas, señores, en este orden, por ejemplo, vamos a dañarlo. Vamos a modificar esto y vamos a colocar aquí 200.000. Miren, 200.000. Entonces, Cali está caído. ¿Por qué? Porque la meta de Cali para este periodo fue 250. Si ustedes observaron el ejercicio, yo estoy realizando un ejercicio con una meta para todos los periodos. Pero usted podría asignar una meta particularmente para un periodo y el siguiente periodo tener otra meta y el periodo de más adelante usted puede tener otra meta, porque la idea de esto es que usted realice
el análisis del entorno y usted pueda medir lo más fiel a la realidad. Que usted pueda literalmente añadir en Kahuac esa información con el fin de tomar las decisiones más acertadas para su negocio. Eso es lo que se pretende. No hay en este momento no hay una inteligencia artificial que le diga estos datos que usted está ingresando no son los acordes al mercado. Ojalá eso se pudiera, ¿cierto? Esperemos que la inteligencia artificial evolucione a tales niveles. Pero lo más importante, mis queridos amigos, es que ustedes puedan desarrollar un esquema de medición lo suficientemente real. Ahora, usted puede hacer aquí, por ejemplo, yo puedo hacer aquí suma, ¿cierto? Una variable de suma. Esto que ven aquí de suma, aquí al final me va a dar esta suma que ustedes observan. Vamos a hacerlo algo de zoom. Aquí al final me va a hacer esta suma, que es el resultado acumulado. Y aquí literalmente me va a acumular el valor de cada sede por cada periodo. Y yo voy a tener aquí el valor total. ¿Sí? El valor total de lo que estoy haciendo por temas de sedes. En este orden de ideas, para este indicador sería lo más apropiado. Para otros indicadores, usted también podría hacer un promedio y el software lo que hace es que promedia todos los valores alimentados y aquí le va a dar un promedio en particular. Pero en este caso, como lo que estoy hablando es de dinero para el ejercicio, entonces pues allí lo coloco. Aquí, análisis del indicador. Entonces, bueno, voy a darle clic nuevamente para que usted pueda observarlo. Análisis del indicador. Aquí yo puedo hacer algo muy importante. Y es aquí puedo analizar literalmente el global de la organización. Este es el que realizaría el gerente comercial de acuerdo al ejemplo visto. Sin embargo, cada resultado, entonces vengan y yo aquí les hago aquí un zoom. Por ejemplo, cuando yo estoy alimentando, yo podría decirle, por ejemplo, no aplica, ¿sí? Yo podría decirle aquí, no aplica. ¿Qué significa no aplica? Que para este periodo, Barranquilla no se pudo medir, o no se midió, o tuvo algún inconveniente y no aplica. Por ende, el software lo va a omitir del cálculo. No me lo va a tomar como cero, simplemente lo omite. Y lo que hace es que me calcula las variables restantes. ¿Vale? Para que lo tenga en cuenta. Cuando yo estoy... me vengo para la izquierda. Cuando yo estoy aquí en agregar análisis, yo puedo literalmente adjuntar una evidencia. ¿Qué es adjuntar esta evidencia? Literalmente, yo puedo adjuntar información que me evidencie este análisis. Entonces, por ejemplo, se define plan de acción para el próximo periodo y que se pueda cumplir el centro de trabajo Barranquilla, por ejemplo, y le digo guardar. Y literalmente el software lo que hace es que me coloca aquí el dato que está analizado por esta persona, el día que lo hizo, y sobre todo aquí el adjunto. Si yo le digo ver el adjunto, mírelo aquí donde lo descarga particularmente para yo verlo. Entonces, asimismo, usted puede como tal ver sus indicadores, decir que, por ejemplo, que la gráfica
Vamos a cambiarle de gráfica y voy a decirle que me lo muestre por series, por ejemplo, y que me lo muestre, por ejemplo, lineales, ¿sí? Lineales. Vamos a generar nuevamente la gráfica y se ve muy pequeñito. Bueno, vamos a colaborarnos aquí con el periodo. Entonces vamos a decirle que nos muestre desde mayo, por ejemplo. Vamos a generarlo nuevamente y van a ver cómo las líneas se hacen más grandes. No algo hice mal. Ok. No quité el año. Ahora sí. Ahora sí. Literalmente hay que escoger bien las fechas. No les pase como a mí. Miren acá cómo tengo estos temas. ¿Y qué pasó con la anterior tabla? No, él aquí me está trayendo la tabla correspondiente a los valores que estoy acá graficando contra la meta mayor, que es 1.200.000. Mírela acá. Esa es la meta mayor. Pero ahora bien, aquí coloco todas, pero entonces yo le coloco aquí, por ejemplo, el resultado consolidado. Vamos a dejarlo así lineal también. Entonces miren aquí el consolidado, ¿sí? Cómo pasó de este valor a este y está en exceso. Por eso me coloca la línea azul. Entonces miren que literalmente ustedes pueden sacarle mucho provecho. Yo puedo decirle aquí, por ejemplo, que me muestre columnas. ¿Sí? Entonces aquí literalmente me va a mostrar columnas del consolidado frente a la meta. Yo puedo decir que me muestre, por ejemplo, resultado por variables. ¿Sí? Entonces miren aquí lo que va a pasar. Aquí tengo aquí mi resultado mensual por variables. Le puedo decir que me muestre, por ejemplo, tendencia del indicador. Entonces el software lo que hace es que me lo muestra acá, me da una tendencia lineal, ¿sí? De cómo puede ir incrementando el indicador. Puedo ver también un histórico. Pero bueno, en este caso no tengo más de un año. Entonces ahí sí no puede mostrarme mucho porque solamente tengo 2 periodos. Aquí tengo un acumulado consolidado, pues si se dan cuenta solamente me sale bien pequeñito. Aquí puedo literalmente hacer lo mismo, ¿no? No le di el valor. Dejen que cargue. Siempre tengo que darle clic al valor correspondiente para poder generarlo y que él me haga una gráfica. Mire aquí donde está el puntico chiquitico del punto consolidado. Aquí literalmente puedo devolverlo a junio y me da los valores correspondientes. Mírenlo aquí, aquí lo tengo. Mi acumulado, la meta y el consolidado. Y los datos correspondientes con los análisis correspondientes. Steven, ¿puedo colocar más de un análisis por periodo? Puedes, sin ningún problema y sin mayor inconveniente. Ahora bien, tenemos el análisis, la visualización correspondiente, tenemos la personalización de las fechas de corte de los indicadores, ¿sí? Un análisis histórico que se puede realizar. En este orden de ideas, el análisis histórico es más chévere cuando usted lo tiene por años. Entonces, literalmente, usted puede hacer una comparación puntual. Esta parte de comparar el indicador también puede hacerlo, puede comparar uno o más indicadores. Aquí hay algo muy particular y es que cuando comparamos indicadores,
Es muy importante el tema de comparar indicadores porque usted no puede comparar indicadores que sean de de distintos periodos. Si va a ser uno mensual, que sea con otro mensual y que sea positivo y positivo. No puede compararme uno trimestral con uno anual y positivo y negativo. Bueno, ya me voy a ir a una particularidad y es una funcionalidad que se llama familia de indicadores. Esto que usted observa aquí. Resulta, mis queridos amigos, que ustedes pueden desarrollar, y para ir finalizando nuestro entrenamiento, usted puede desarrollar familias de indicadores en Kahoot, que es una familia de indicador donde literalmente usted puede llamar indicadores de distintos procesos o todos los indicadores de su proceso o todos los indicadores de su sistema de gestión. La familia de indicadores es súper importante cuando usted quiere consolidar información y que esta información que usted quiere consolidar literalmente quiera tenerla en un mismo indicador y sobre todo que le permita obtener un resultado rápido. Cuando hacemos este tipo de ejercicios es por quizás solicitud de la alta dirección o de pronto el comité de procesos quiere ver un resultado específico. Todas son válidas y literalmente todas se pueden medir, que es lo más importante. Y aquí lo relevante que podemos obtener de Kahoot, señores, es que la familia de indicadores le va a permitir a usted consolidar la información de varios indicadores en uno solo. Recuerden el objetivo, siempre es simplificar. Es nuestro principio más importante y yo creo que hace parte o debería hacer parte de cada organización, y es que ustedes simplifiquen lo más posible el sistema, simplifiquen lo más posible todo lo correspondiente a la operatividad del sistema de gestión. Para mí es muy importante y es vital porque si tenemos un sistema de gestión simple, vamos a lograr una alta efectividad en el mismo. Entonces, por ejemplo, voy a crear una familia, vamos a darle a insertar, puedo definirle mi nombre a la familia, puedo colocarle, por ejemplo, proceso comercial. Yo aquí tengo que deseo hacer una familia de indicadores, también puedo hacer familia de familias, y es que aquí el software lo que va a tomar es una familia ya existente, pues simplemente me lo va a convertir en una familia mucho más grande. En este caso simplemente una familia sencilla. Ojo a la pregunta, ¿cómo deseas visualizar los indicadores? Agrupar indicadores independientemente de su periodicidad, ¿sí? O agrupar los indicadores por fecha de corte, o sea, por mes. En mi caso, yo quiero independientemente de su periodicidad. ¿Qué quiere decir eso? Que él simplemente visualiza los indicadores de acuerdo al orden en que yo los establezca. O aquí, en este caso, por las fechas, entonces me va a tomar de acuerdo, por ejemplo, los de enero, los de febrero, y de esa forma. Aquí, esto ténganlo muy claro, porque en algún momento alguien me pregunta y me dice, Steven, es muy dispendioso tener que asignarle un peso a cada indicador, o sea, uno por uno, o sea, es muy complejo. Señores, para eso usted le dice que no quiere asignarle peso, que todos sean equitativos, a menos que ya usted quiera tener indicadores. Entonces ahí sí ya depende totalmente de lo que usted quiera asignarle
y son indicadores relacionados, ¿cierto?, a todo lo que tenga que ver con un peso. No, yo este indicador considero que pesa el 40%. Este considero que pesa un 15%. Este considero que pesa... Entonces, depende su criterio, pues asimismo el software comienza literalmente a evaluarlo de acuerdo a lo que usted le coloque. Recuerde que CAWAC es 100% el resultado de lo que nosotros realicemos. CAWAC no hace nada solito sin que usted le dé clic, ¿vale? Ahora, aquí voy a adicionar los indicadores a la familia. Recuerde, no puedo asignar un indicador que él me diga, este indicador es en sentido positivo, este indicador es en sentido negativo. Señores, esto que yo estoy comentando, ¿por qué lo comento? Porque normalmente, o sea, es un error comúnmente reportado, ¿sí? Comúnmente reportado. Por eso es que les comento de esto, porque si usted está acá es porque quiere aprender más de indicadores. Ahora voy a asignar permisos y estos permisos puedo definirlos al igual que los demás, ¿no? Bien sea por usuarios, tal vez grupos, como usted literalmente lo desee, ¿vale? Ahí está la gestión correspondiente. Yo voy a hacerlo por grupos, esta familia no solamente los de calidad, y le digo guardar. Y ya literalmente queda mi proceso comercial y aquí puedo darle clic en ver. Cuando estamos aquí en el ver, hay una particularidad y es que el indicador, vamos a decirle que quiero verlo 2 periodos, vamos a usar este zoom. Quiero verlo 2 periodos. Y estos 2 periodos, yo le digo que me lo muestre hasta este 31. Desde el más antiguo al más reciente, o desde el más reciente al más antiguo. Ese es el orden que le va a dar el software. Y aquí ver el indicador con el aporte, ¿ok? Le digo filtrar, ahí está. Y aquí me muestra los datos. Este mercadeo estratégico, ok, no tiene datos. Vamos a alimentarlo para que puedan ver ventas mes por mes. Vamos a ver, este es ID 284. Ok, y la meta es 89. La tengo compleja porque no vi la fórmula. Pero entonces vamos a colocar aquí 50, por ejemplo. Aquí tengo, vamos a ver, esta es una fórmula. Vamos a chismosearlo. Esta sobre esta por 100, ok. Ok, entonces si yo coloco aquí en esta... Y vamos a acercar esto un poquito más a la meta. Vamos a decirle que 80, por ejemplo. Ustedes dirán, Steven, estás haciendo trampa. Sí, lo siento. Es para visualizar bonito nuestro indicador. A ver, filtrar. Entonces, por ejemplo. Bueno, miren, aquí yo hice algo mal. Esta meta es de 300. No, esta meta no puede ser 300. Vamos a arreglarlos. Vamos a ir indicadores, gestión de indicadores. Aquí está este señor.
pero dice que la meta es 1.200.000, entonces no entiendo. Vamos a venir acá a modificar, vamos a irnos a la meta. Aquí tengo mi meta global. Mm, 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 mm. Y me está tomando la meta de la primera. Sí, hice aquí un parámetro muy mal hecho. Muy mal hecho. Entonces, cuando yo tengo esta particularidad, mis queridos amigos, vengan y yo me devuelvo acá. Aquí este señor. Ah, ok, listo, ya, súper claro. Miren, estoy combinando un serie única con un multiserie. No puedo hacer eso. Ahí está el detalle, ahí está el detalle. Y nunca me va a dar el valor. Por eso es que ustedes ven esto acá como 269%. No es coherente, ¿vale? ¿Por qué? Porque él me va a tomar que yo aquí estoy sobrecumpliendo muchísimo la meta. Eso era lo que les estaba mencionando. Ahora voy a colocar, vamos a ver, vamos a filtrar nuevamente, vamos a limpiar el filtro y vamos a buscar un multiserie comercial. Vamos a buscar aquí algo, vamos a limpiarlo todo. A medida que usted tenga una alta cantidad de datos, evidentemente en Kawak, pues así mismo puedo afectar el rendimiento, ¿vale? Vamos a buscar aquí un multiserie, vamos a filtrar.
Miren que yo puedo cambiar literalmente el indicador. Si yo aquí tomo la información correspondiente y lo cambio de aporte a eficacia y le doy filtrar, literalmente entonces él me va a traer lo correspondiente a si cumplí o no cumplí. Y esto al fin y al cabo termina siendo quizá mucho más importante porque estoy definiendo que los distintos indicadores están cumpliendo el periodo. Entonces, yo aquí digo total de periodos que cumplieron la meta, 2. Cantidad de periodos medidos, 4. ¿Y qué me dice acá? Que tengo 2 periodos sin alimentar de acuerdo a lo medido y tengo uno en cumplimiento y otro en exceso. Es muy importante que usted tenga claro que en la ruta de aprendizaje tenemos literalmente reportes en los indicadores y es lo que usted puede desarrollar aquí en indicadores, literalmente reporte de indicadores. Tiene 4 reportes. Estos 4 reportes literalmente están consolidados para que usted pueda descargarlos a Excel. En algún momento alguien me preguntó, pues qué sentido tiene descargarlos a Excel si los puedo consultar en Kahuak. Bueno, sí, yo lo sé perfectamente. Hay algunas organizaciones que les gusta mucho manejar información en Excel y por ende, pues la funcionalidad está disponible para que a los que les gusta Excel, pues puedan manejarlo en Excel. Entonces tenemos un reporte, vamos a hacerle un poco de zoom, un reporte de los resultados de los indicadores. Tenemos un reporte del análisis solamente de los indicadores. Tenemos un reporte de tendencia de nuestros indicadores y un reporte del seguimiento que usted le escribe a estos indicadores. Entonces, por ejemplo, usted puede acá, yo puedo simplemente exportarlo, le digo que me muestre 3 periodos, le digo generar reporte y Kahuak simplemente lo que hace es que me va a consolidar toda esta información a Excel, ¿sí? De acuerdo a lo que yo le establezca. Por ejemplo, yo puedo decir solamente los del proceso apoyo académico, por ejemplo, y me lo calcula, me puede definir la información de acuerdo a los periodos que le digo. ¿Cómo puedo limpiar? Con este clic acá. Le doy volver. Perdón, lo dañé. Nunca utilicen el atrás del navegador. No es que dañen Kahuak, es que literalmente el botoncito atrás no es el más óptimo. Cuando estamos en gestión de indicadores, entonces tenemos la particularidad de tener toda la información centralizada de nuestros indicadores. Incluso para finalizar, tenemos indicadores obsoletos. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Si usted tiene un indicador, si se presenta el caso donde usted tenga un indicador y este indicador deba eliminarse o no van a seguirlo midiendo más, es mejor que lo elimine, lo envíe a obsoletos y tenga la claridad que en obsoletos siempre va a poder consultar su indicador y la información del mismo. Ojo, consultar. No va a poder volverlo a alimentar, ni mucho menos. Pero sí va a poder visualizar la información correspondiente a ese indicador y lo que se hizo o lo que se gestó en su momento. Los indicadores obsoletos
son muy, pero muy importantes en una auditoría, porque usted le va a mostrar literalmente la trazabilidad de lo que usted trató o la gestión que hizo en su momento. Es muy importante para que siempre quede la evidencia de lo que se está desarrollando en la organización en el tiempo correspondiente. Y que pues lo anteriormente mencionado, ¿no? Que se vea la gestión de cada uno de los procesos. Aquí usted tendrá todo, absolutamente todos los indicadores. Si yo, por ejemplo, este bien viejito del 2019, si yo le digo ver, aquí voy a tener toda la información correspondiente a esos años anteriores. Si yo le digo, por ejemplo, que me muestre la gráfica de esos años anteriores, aquí tengo y me saldrán los datos que se hayan alimentado en, en esos periodos, ¿no? O sea, si yo tengo el indicador como tal, fácilmente los datos siempre van a estar allí en Kawak. Esa información, mírenlo acá, esa información no se borra. Entonces, ¿qué podemos ver? Un indicador que se alimentó en el año 2018 y miren aquí donde están los datos correspondientes. Que si se eliminó o por qué se eliminó, ahí estará como tal la información que se haya alimentado. Miren acá todos los periodos y los datos correspondientes. Ninguna información en Kawak se borra. Todo literalmente, en este caso, materia en cuestión de los indicadores obsoletos, están allí para el momento en que usted literalmente necesite consultarlos o necesite realizar una gestión correspondiente sobre los mismos. De esta manera finalizamos el entrenamiento de indicadores.